los que nos permiten tener acceso a una vida digna. Esos son los derechos humanos y son de todos y tenemos que reclamarlos, hacerlos valer. No juzgar, entender cómo es que las personas han llegado hasta donde han llegado y hacer todo lo posible por apoyarles. Realmente hay muchas personas que han crecido en situaciones muy complejas y han hecho lo que han podido con lo que tienen. Las violaciones más grandes que vemos en nuestro día a día a los derechos humanos pues son precisamente este derecho a la igualdad, a la no discriminación. Son los que más nos topamos, donde muchas veces caemos en discriminación hacia las personas con discapacidad sin saberlo y sin la intención de hacerlo, ¿verdad? Y la ley te obliga, la ley dice, tú, hijo adulto, vas a cuidar a tu papá. Trabajar con el perdón es todo un tema, perdonar al que te abandonó para ahora tú, que eres el único que tiene, cuidarlo. Muchas veces desde la contratación, esta no oportunidad de contratar perfiles que son neuroatípicos o que son a lo mejor diversos a lo tradicional. Tú usas una silla de ruedas, yo tengo que hacer una adecuación a mis instalaciones. No, pues no, eso me va a costar. Una persona con discapacidad es una persona que presenta a largo plazo deficiencias a nivel intelectual, mental, sensorial o físico. Para que esta estabilidad emocional exista y permanezca, es necesario el contacto social y cada vez nos alejamos más. Pero bueno, primero aceptar que estamos en un mundo que es de todos. Del 15% a nivel mundial de personas que viven con discapacidad, solamente el 10% nacen con una discapacidad. Esto quiere decir que el 90% lo adquirimos a lo largo de nuestra vida y lo vemos siempre como algo muy lejano, ¿no? Como algo que no nos va a pasar. Tenemos que hablar de inclusión porque al día de hoy pues es necesario, pero espero yo realmente que un día dejemos de hablar de inclusión y ya solamente hablemos de una convivencia en respeto. Lo que es correcto para mí o lo que es bueno para mí no lo es para todos, pero mientras yo respete tus derechos y tú respetes los míos, podemos entonces vivir en un mundo que respete la dignidad para todos. En Hablando de Negocios nos atrae proporcionar información de interés cotidiano. Entrevistamos a expertos de diversas áreas que nos ofrecen un panorama de nuestro contexto, porque todo lo que sucede a nuestro alrededor impacta de una forma u otra en el mundo de los negocios. Hola amigos, amigas, bienvenidas a Hablando de Negocios, el blog que le trae información variada e interesante. Y hoy tenemos a una distinguida invitada, es a la maestra Lorena Rivera García y vamos a hablar de derechos humanos, de inclusión y cultura de paz. Bienvenida Lorena, gracias por aceptar esta invitación a Hablando de Negocios. No, al contrario, muchas gracias Saúl por el espacio, por considerarnos para poder compartir un poquito de lo que tenemos para su auditorio. Vaya, Gracias. sí, creo que vamos a hablar, vamos a traer mucha información, vas a ver. Lorena, antes de hablar de leyes, de derechos humanos y de tu trayectoria profesional, ¿qué nos puedes compartir acerca de ti como persona? Bueno, pues puedo compartirles que pues de entrada soy originaria de Coahuila y agradezco a Nuevo León por habernos recibido a los de Coahuila y a todos los que venimos de otras partes de la República. La verdad es que eso tengo que decirlo. Nuevo León ha sido muy bueno con nosotros, con los que venimos pues de otras partes. Nos reciben y nos dan oportunidades que no tenemos en todas partes y eso nos permite crecer y nos permite pues también hacernos parte de esta comunidad de Nuevo León. Mi familia es de Musquis, Coahuila, y pues bueno, yo crecí en Monclova, pero toda mi familia es originaria de Musquis, Coahuila. Soy una de 3 hijas que formaron pues mis papás. Mi papá ya no está aquí con nosotros, pero mi mamá pues sigue aquí al pendiente y seguramente me va a estar escuchando. Gracias mamá y a toda mi familia. Y pues bueno, esa es Lorena, que a los 17 años llegó aquí a Monterrey y pues ya me quedé porque la verdad es que aquí hay muchas oportunidades, hay muchas formas de apoyar también y eso es lo que me tiene precisamente aquí en esto. Qué bueno, muy bien, gracias Lorena. ¿Qué experiencias o personas marcaron tu vida e influyeron en tu decisión de estudiar Derecho y dedicarte a la defensa de los derechos humanos? Bueno, mira, de entrada en la preparatoria hubo un maestro que me dio una clase que se llamaba Marco Jurídico. La forma en la que él nos explicaba lo que implicaba la defensa de los derechos de las personas, lo que era la justicia, su visión, porque en sí no pude ver cómo era en la práctica para él, sino lo que él desde la academia nos compartía fue lo que me hizo ver para mí una necesidad de ser parte de esto. Yo lo vi como algo
que sentía que me iba a permitir ayudar o aportar un poquito al cambio que nuestro mundo necesita. Eso de entrada para decidir estudiar esta carrera. Después tuve una experiencia para estudiar en el extranjero donde, esto se llama Au Pair Care, no sé si lo han escuchado, es una experiencia que tuviese en el extranjero para mejorar tu inglés, pero también cuidaba a un niño, y este niño era un niño que vivía en el trastorno del espectro autista. Yeah. Cuando yo lo conocí a él, yo entendí que hay personas que necesitan más de todo, que necesitan más comprensión, más afecto, más ajustes razonables, que ahorita puedo hablar un poquito más de esto, pero más allá de todo necesitan más protección legal, necesitan más mecanismos legales que les den esa extra protección que no todos necesitamos y que ellos sí. Entonces de ahí para mí surgió esa visión de comprender cómo hay personas que necesitan más de la comunidad y más de la justicia y más del entorno en general. Cierto. Muy bien. A lo largo de 16 años de trabajo a favor de atender grupos prioritarios que necesitan atención prioritaria, ¿qué enseñanzas te ha dejado estas personas a quienes has servido y qué es lo que sigue motivándote a continuar en esta labor? Sí, Saúl, mira, la enseñanza más grande que yo he recibido al trabajar con grupos de atención prioritaria o de inclusión prioritaria, que en gran medida los escuchamos como grupos en situación de vulnerabilidad. Sinceramente, con algunas compañeras de lucha nos gusta más compartir este término que precisamente acabas de comentar, de atención prioritaria o de inclusión prioritaria. ¿Por qué? Porque vemos que de entrada tenemos que tener como muy claro que la fortuna que muchos hemos tenido de crecer tal vez en una familia sin una dificultad mayor no es la realidad que representa toda nuestra sociedad o todo nuestro estado o nuestro país. Hay muchas personas que muchas veces juzgamos sin conocer su situación real, y eso es la enseñanza más grande que me ha dejado a mí este tema. Es cuando tú recibes un reporte tal cual lo recibimos ahí en la Procuraduría, que ahorita les puedo platicar, es entrar a abordar el caso sin juzgar. Por ejemplo, yo empecé mi labor como delegada de la Procuraduría, ahora Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Y recuerdo que recibo un reporte donde dice, niño bebé de meses o días abandonado en la puerta de una casa o en la calle, no en la banqueta. Yo recuerdo claramente que cuando yo vi ese reporte, lo primero que dije fue, ¿qué madre es capaz de hacer eso? Yo tenía 24 años. Y yo creo que tenía un mes trabajando en esa procuraduría. Y cuando entramos al abordaje del caso me doy cuenta y encontramos a la mamá, yo de verdad dije, no sé cómo ella está viva y no sé cómo en el contexto que ella había crecido y con lo que ella podía verbalizar y podía hablar y podía comprender, había hecho lo más que había podido por ese niño. Era una señora que tenía 3 hijos más que estaban esperando que ella les depositara de lo que recibía de su sueldo aquí como persona que se dedicaba a la aseo en una casa para su familia en San Luis Potosí, y que ella en su entendimiento era, voy a dejar a este niño en la puerta de una casa de unos vecinos que yo vi que son un matrimonio, que se ven estables, y aquí estoy desde la ventana viendo que no le pase nada, que no llegue un perro y lo vaya a atacar, que no le pase nada, yo voy a estar ahí hasta que ya recojan a mi niño. Y entonces entiendes que tu realidad es muy distinta a la de muchas personas. Eso es el principal aprendizaje que me han dejado, es no juzgar, entender cómo es que las personas han llegado hasta donde han llegado y hacer todo lo posible por apoyarles, porque realmente hay muchas personas que han crecido en situaciones muy complejas y han hecho lo que han podido con lo que tienen. Cierto. Vaya, qué experiencia. Interesante. Cuando escuchamos la expresión derechos humanos, muchas personas piensan en conceptos complejos. ¿Cómo explicarías derechos humanos de una manera sencilla, Lorena? Claro que sí. Saúl, lo refieres, creo, de una forma que nos puede ayudar mucho a verlo como debe de ser. Derechos humanos, el nombre lo dice tal cual, humanos, y es algo adherido o inherente a la existencia de una persona. Como ser humano, ¿no? Sí. Esto implica desde cuándo existimos, porque la palabra existir o ser un ser humano se puede entender desde el momento que nacemos y no. Las mismas convenciones nos hablan
que desde el momento de la concepción, desde el momento en el que estamos dentro del cuerpo de nuestra madre, por eso están estas obligaciones para las madres de este cuidado prenatal y demás, porque desde ahí ya estamos considerados como seres con derechos. Entonces, ahí empieza esta concepción para un ser humano con derechos y nos acompaña por el resto de nuestra vida. Y esto implica que los derechos humanos son aquellos que no pueden desprenderse de nosotros nunca. Por ejemplo, vamos a hablar de una persona que es privada de la libertad porque comete un delito. Y todos hemos escuchado en algún momento que las personas que se encuentran privadas de la libertad pierden derechos. Los derechos que pierden pueden ser de todo tipo menos derechos humanos, ¿sí? Esos son inherentes a la naturaleza humana. No podemos vivir sin ellos, aunque muchas veces pasa, pero no debería de ser. Y las leyes y las convenciones y todos estos tratados internacionales nos hablan precisamente de eso, de que se tiene que preservar por parte de todos los estados o naciones, partes de estos tratados, Cierto. los derechos humanos, que son la dignidad humana, el derecho a la vida, el derecho a la salud, los derechos más básicos con los que un ser humano tiene que transitar a lo largo de su vida. No importa si pierdes derechos políticos, si pierdes derechos de todo tipo, mientras tus derechos humanos sean preservados. Entonces son esos que te permiten, en una palabra, tener dignidad, ¿sí? El libre desarrollo de tu personalidad, tu autonomía, tu capacidad jurídica, esos que te permiten ser tú, claro, siempre cuidando el no afectar esferas jurídicas ajenas, pero básicamente el resumen es los que nos permiten tener acceso a una vida digna. Esos son los derechos humanos. Y son de todos y tenemos que reclamarlos, hacerlos valer. Cierto. ¿Y cuáles son las violaciones a esos derechos humanos que observas con mayor frecuencia en nuestra vida cotidiana? Bueno, dado que mi desempeño en el día a día se torna hacia las personas con discapacidad, yo les puedo compartir que las violaciones más grandes que vemos en nuestro día a día a los derechos humanos pues son precisamente este derecho a la igualdad, a la no discriminación. Son los que más nos topamos, que nace desde precisamente estas pues, posturas tal vez de no comprender que el mundo es un mundo de todos, que estamos en un mundo donde no podemos dejar a nadie fuera, donde tenemos que poner un piso igual para todos los que no tienen tal vez las herramientas para estar en un piso en el que la mayoría estamos. Entonces, cuando digo piso me refiero a ese piso de igualdad, ese plano de igualdad que necesitamos tener todos y son, diría Saúl, los derechos humanos más vulnerados porque regularmente se vulneran a los grupos con mayor vulnerabilidad. Perdón por la palabra, pero es vulnerar recae en una persona que notoriamente no cuenta con esas ventajas que la mayoría. Siempre hay como estos grupos que son pues más propensos a ser afectados, como por ejemplo las personas con discapacidad, los niños, niñas, adolescentes, los pueblos indígenas, los afromexicanos, incluso aquí tenemos bastantes en México, y personas de la comunidad LGBTQI+. Entonces, cada uno de estos grupos es el día a día luchar por estar en un plano de igualdad y no sufrir discriminación. Son los derechos humanos que más nosotros vemos vulnerados en este día a día. Yo pensaría que también como que la gente se ha vuelto más sensible a eso, ¿no? Porque no necesariamente se les está, yo pensaría en algunos casos que se han publicitado por ahí, no necesariamente se le han ofendido, pero no, se sienten ofendidos y entonces de ahí empieza un alegato, vamos a decir así, una defensa de algo que a lo mejor ni valía la pena. O sea... Y esto pasa muchas veces, Saúl, porque ya se habla de los temas. Y porque al conocer los derechos también, pues las personas los intentan hacer valer. Pero también pasa porque la mayoría de la sociedad muchas veces no conocemos. Por ejemplo, yo te puedo hablar de temas de discapacidad, donde muchas veces caemos en discriminaciones a las personas con discapacidad sin saberlo. Sin saberlo y sin la intención de hacerlo, ¿verdad? Y eso va ligado a este paradigma de tal vez luchar contra algo que no conocemos que estamos luchando. Por ejemplo, los términos. Normalmente vamos a escuchar discapacitado y ese término es un término que desde hace mucho la Convención nos dijo, es un término
que es erróneo, que es un término que no debemos de utilizar para dirigirnos a una persona con discapacidad, porque desde el punto etimológico afecta emocionalmente, psicológicamente al autovalor de la persona, a la autoconcepción de la persona con discapacidad. Es como encuadrarlo en un grupo de la sociedad que es minoritario, que es vulnerable, que es de menos valor, ¿no? Entonces, por eso, sin saber, muchas veces lo hacemos, y obviamente la comunidad de personas con discapacidad va a decir: tú estás vulnerándome en mis derechos, porque lo conocen, porque ya conocen sus derechos. Y no te puedo mentir, Saúl, creo que es, aunque genere a veces este tipo de conflictos, sin duda alguna es un avance, porque antes teníamos a personas con discapacidad que no conocían sus derechos y que entonces nunca se iba a generar este diálogo tal vez confrontativo, porque no conocía mis derechos. Entonces, pues no importa que tú me digas tal o cual cosa, porque, ok, está bien, yo valgo menos, yo soy menos importante. Entonces estamos hablando que al conocer los derechos va a haber este tipo de situaciones, pero creo que es parte del avance, creo que es parte de lo que se necesita, que nos vayamos topando. Sí, a veces vemos una reacción exabrupta, pero es una situación que deriva de una desigualdad histórica, en el que tal vez no lo comprendemos porque no lo hemos vivido, pero históricamente, hablando desde la trinchera que me toca, las personas con discapacidad pues han sido muy vulneradas, y a los que no nos ha tocado verlo, vivirlo, pues tal vez podemos pensar que es una reacción que es exagerada, porque no hemos visto esta parte que les ha tocado luchar desde hace mucho tiempo. Entonces, a esto es a lo que los invito yo, a ponernos en los zapatos de los demás, porque precisamente era lo que yo refería con el ejemplo de la mujer que dejó a su niño afuera de una casa. Yo empecé juzgando sin saber la realidad que ella estaba viviendo. Claro. Y lo asumo porque creo que es un error que a todos nos puede pasar, ¿verdad? Y creo que si mi visión ahora es distinta es porque tengo 16 años dedicándome a esto, pero en algún momento, por supuesto, que tuve la visión de las que la mayoría de las personas pueden tener también, porque es parte del ser humano. Y creo que hablamos desde lo que hemos vivido, desde lo que conocemos. Y entonces es invitar a la comunidad a entender que este mundo es un mundo muy diverso y es un mundo que tiene muchas perspectivas, y que no tiene que estar una bien o mal, sino que todas pueden converger en una misma comunidad, respetándonos, ¿verdad? Claro que sí, muy bien. Ya nos citaste algo, pero para que quede más claro, ¿dónde comienzan realmente los derechos humanos, Lorena? Tal cual, desde la concepción del ser humano, ¿sí? Porque existe esta errónea, tal vez conocimiento o percepción de que al nacer no. Desde que yo ya fui concebido, tengo derechos, y esos recaen primero en la obligación de mi madre, de mi padre, ¿no? Y ya después por parte de los entes de gobierno que tengan que fungir ahí, que en la salud y demás, ¿no? Principalmente ahí. Pero desde ahí y hasta que yo tenga vida. Hasta ahí, hasta ese momento, están mis derechos humanos y existen y deben de exigirse. Ya, bien. ¿Qué papel juegan los padres de familia en la formación de una cultura de respeto y dignidad? Bueno, es el papel primordial de todo. Primordial. Lo que yo vea en casa es lo que sin duda alguna va a marcar gran parte de mi vida, y esto hablando desde lo que forma una estructura de un ser humano. No lo digo yo, por supuesto lo dicen los expertos en psicología que te hablan, y neuropsicología que te hablan de qué es lo que forma mi estructura de ser humano, mis bases de ser humano, las que me van a sostener el resto de mi vida. Y esto se forma a lo largo de tus primeros, algunos dicen 5 años, algunos dicen 8 años. Cierto. El punto es que estos primeros años, que son los que yo más estoy cercano a mis papás, a mi familia, y por supuesto después viene la parte de la educación, ¿verdad? En el preescolar, en la primaria y demás, que es sumamente importante, pero en casa, lo que yo vea y lo que yo replique, y esto va desde cómo me tratan mis papás, cómo me tratan mis hermanos, cómo yo los trato a ellos, porque, ojo, va a venir un momento donde yo, niño, voy a ser el que vaya a ser responsable de mis papás en la edad adulta. Y escuchamos mucho esta parte de, ¿yo por qué voy a cuidar a mi papá que me abandonó? Es muy difícil porque recibimos a veces los reportes de personas con discapacidad abandonados, por ejemplo, una persona de 50 años que es mamá de un hijo que la abandonó, y encontramos al hijo y dice, o al papá, porque regularmente, y no quiero generalizar, pero esto pasa lamentablemente con los papás, que por alguna situación se van, y entonces el hijo adulto dice,
Y la ley te obliga, la ley dice, tú, hijo adulto, vas a cuidar a tu papá. Y entonces imagínense, y ahí viene la parte de los métodos, mecanismos alternativos que vamos a hablar adelante. Trabajar con el perdón es todo un tema. Perdonar al que te abandonó para ahora tú, que eres el único que tiene, cuidarlo. Entonces, sí, qué distinto es crecer en un entorno donde yo como papá, yo como mamá, fungí con ese rol paterno-filial en la forma en la que debía de hacerlo, enseñándolos que yo estoy aquí y ustedes son antes que nadie y que nada lo más importante para mí. Y se los enseño no nada más con palabras, sino con el ejemplo del día a día, de ese respeto, de ese, todos los sentidos, los valores de honestidad, de lealtad, que eso va a ser en gran parte las bases que necesita nuestra comunidad para todo, para la familia, que es lo más importante que tiene nuestra sociedad, la familia, y después para los entornos en los que nos vayamos a desempeñar, el profesional, el laboral y demás, ¿no? Esas son las bases. Entonces, pues es de suma importancia para lo que viene adelante, para la sociedad, para la comunidad y para nuestra familia a futuro. Bien, también. Cierto. Lo más importante. Muy bien. Gracias. ¿Cómo pueden contribuir las escuelas, los maestros, a prevenir la discriminación y la violencia? Claro, mira, Saúl, yo diría que lo más importante es de entrada con capacitarnos. Capacitarnos toda la academia, las escuelas primarias, desde el momento número 1 en que está acudiendo un niño, niña, adolescente a recibir educación, y con esto me refiero a que no es menos importante lo que compartamos desde el preescolar, es sumamente importante, ¿no? Yo como maestro estar lo más capacitado posible para llevar esto a mis alumnos de la mejor forma, no desde lo que yo creo, porque a veces, ojo, mi familia pudo estar equivocada. Bien. Y yo llegar como maestra a compartir lo que yo aprendí en mi casa, que tal vez no siempre sea lo mejor. Entonces, sí necesitamos una capacitación muy profesional que implique conocer los temas de inclusión, los temas de discapacidad, todos los temas que muchas veces nos hacen caer en una discriminación sin conocerlo y sin saberlo, y muchas veces sin la intención también, pero tenemos esa responsabilidad como formadores de los niños, niñas y adolescentes, los directivos, por supuesto, invitarlos. La verdad, siempre busco estos espacios para hacer esta invitación de las capacitaciones, y nosotros desde la Procuraduría estamos a sus órdenes de compartir, de replicar este enfoque de la discapacidad que nos va a permitir ser más inclusivos. Si yo estoy capacitada, en el día a día, en el salón de clases, voy a asegurarme de que no existan conductas y actos que hagan caer en una discriminación o falta de inclusión para los chicos. Y lo que ellos vean es lo que ellos van a replicar al final del día. Lo que van a aprender se lo van a llevar afuera cuando estén en una fiesta, cuando estén en un convivio con sus amigos, cuando estén en su casa, porque como bien dijimos anteriormente, no solamente nos formamos a través de nuestra familia, sino de gran medida a través de lo que pues, nos deja nuestra escuela, ¿no? Cierto. Entonces es muy importante que los maestros estén muy capacitados para que puedan replicar estas prácticas inclusivas y de no discriminación. Ya, qué bien. Muy bien. Muchos hombres de negocios o personas que profesionistas nos siguen. ¿Por qué una empresa debería promover el respeto y la inclusión y la igualdad? Bueno, primero que nada, porque eso nos hace ser mejores seres humanos, yo les diría de entrada eso, pero si queremos ser muy objetivos en el ámbito de los negocios, porque yo sé que al final del día esto se trata de las ganancias que un negocio puede obtener, y por eso me voy a dirigir en ese enfoque. Hace 2 años hubo un experimento que hicieron 13 de las empresas más importantes en el país. Igual después se los comparto, Saúl, para que tú también nos ayudes a compartir esa información precisa. El punto es que estas empresas hicieron un experimento que constaba de contratar a personas neurodivergentes. La neurodivergencia es este funcionamiento atípico en mi psique o en mi cerebro que muchas veces recae en una discapacidad. No siempre, pero el punto es que en la neurodivergencia hay mucha discriminación, hay muchas situaciones que a veces implican no contratar porque, híjole, tú funcionas de una forma que no estoy acostumbrado. Y al decir tú funcionas me refiero a tu forma de pensar. Por ejemplo, que puede pasar en el tema del autismo o puede pasar en otros tipos de neurodivergencia que puede haber también desde trastornos mentales y demás. Pero el punto es que cuando yo veo una neurodivergencia como empresa, regularmente lo que vemos es
mejor sacamos la vuelta porque esto es algo que no conozco, no sé cómo trabajar y no sé si vaya a funcionar en la forma en la que yo espero porque es neuroatípico, no es un psique o un cerebro que va a funcionar como tradicionalmente estamos acostumbrados. Pero ¿cuál es la importancia de esto? Y esto es a lo que invito a las empresas. Vamos a conocer cómo funciona la neurodiversidad, que es justo lo que hicieron estas 13 empresas. Ellos lo que hicieron fue, vamos a analizar cuáles son las habilidades de estas personas. No me enfoco en la discapacidad, sino en la capacidad de la persona. Y entonces encontré que Juan es una persona buenísima en, no sé, en la generación de bases de datos. Y esta empresa ocupa esta generación de base de datos y como Juan no hay nadie. Juan hace un hiperfoco que es, me enfoco tanto en esto que lo hago tan bien y no nada más lo hago tan bien, sino lo hago mejor que cualquier otro. Y entonces no me muevan de ahí porque eso es lo mío. Me mueves de ahí, entonces ya tal vez no me vaya tan bien. Pero si la empresa entiende que estas son las fortalezas de Juan y lo enfocan en lo que Juan es muy bueno, claro. ¿Qué resultado tuvieron estas empresas? 25% de generación extra de ganancias. No sé si fueron un año que tuvieron a las personas, ese dato no lo tengo muy claro, pero es impresionante cómo colocando a las personas donde tienen estas habilidades, incluso que nadie más tenían la empresa una ganancia mucho mayor. Y esto porque es muy importante, porque no solamente beneficia a la empresa, sino que también a la persona con discapacidad y es un ganar-ganar para todos. La persona con esa satisfacción y el autovalor donde debe estar, con este autoconcepto donde debe estar para la persona con discapacidad, de saber que yo soy una persona que genera ganancias para la empresa. Claro. Y que no nada más va a ser eso para la empresa, es yo llego a mi familia y les digo, aquí está mi aportación, yo soy una persona que aporta a mi familia, que soy autosuficiente y que me da el valor ante la empresa porque estoy siendo enfocado donde tengo que estar, ¿no? Estoy colocado donde yo puedo generarle un valor a la empresa. Y muchas veces se trata de esto. Entonces, ¿qué mensaje dejaré yo a las empresas? Vamos a invertir un poquito más de tiempo en estos, tal vez, protocolos tradicionales que tenemos para contratación, donde seamos más inclusivos, vayamos un poco más allá de los estándares tradicionales para encontrar todas estas personas que pueden apoyar tanto a la comunidad, nada más que sí tenemos que variar un poquito la forma en la que estamos acostumbrados a hacer las contrataciones, ¿no? Y después de esto, capacitar a nuestro personal para ser respetuosos e inclusivos. Cierto. Eso es muy importante, no se trata nada más de contratar. Ayer justo publiqué una guía que la Suprema Corte de Justicia de la Nación acaba de publicar, que es una guía para la inclusión laboral. Sí, o sea, esto te dice, ¿cómo puedo ser yo una empresa inclusiva laboralmente? Y la pregunta con la que se publica esta guía es, ¿la inclusión laboral comienza al contratar, termina al contratar o es ahí donde apenas comienza? Cierto. Y realmente ahí apenas comienza. No es cumplir una cuota de contrataciones, sino realmente sostener ese empleo para la persona y de la mejor forma, ¿no? Y esto implica capacitar a nuestro personal y tener también las condiciones idóneas para que la persona pueda estarse desempeñando. Cierto, bien. Gracias, Lorena. ¿Cuáles son las prácticas que con mayor frecuencia vulneran la dignidad de las personas dentro de los centros de trabajo? Sí, bueno, precisamente muchas veces desde la contratación, lo vemos ahí, es esta no oportunidad de contratar perfiles que son neuroatípicos o que son a lo mejor diversos a lo tradicional, que si tú usas una silla de ruedas, yo tengo que hacer una adecuación a mis instalaciones. No, pues no, eso me va a costar, entonces mejor no lo hago, ¿verdad? Y te dejo fuera de la lista de los aspirantes. Desde ahí vemos como esas vulneraciones, desde el momento en el que se está haciendo ese scouting para encontrar los candidatos para las vacantes, ahí ya hay un tema complejo para las personas con discapacidad, desde las diferentes discapacidades, porque aquí estamos entendiendo la discapacidad física, es el ejemplo que les acabo de dar, la discapacidad intelectual, por ejemplo, un síndrome de Down es un tipo de discapacidad intelectual, la discapacidad sensorial, alguien sordo, alguien ciego, oye, pues es muy complejo entonces poner la señalética en braille, entonces pues no, mejor no contrato personas ciegas, y, aunque sea muy bueno en lo que iba a hacer, pero pues no, esos ajustes que tengo que hacer como empresa, mejor no los hacemos. Y igual una persona sorda
o una persona con una discapacidad psicosocial, que a esas les tenemos mucho miedo porque no las conocemos. Por ejemplo, una persona con el trastorno, un esquizofrenia, por ejemplo, que está siendo atendida como se debe y que tiene su tratamiento y su entorno como debe, es una persona que puede ser tan funcional como todos y que el simple hecho de escuchar esas palabras a veces nos asusta y no damos las oportunidades. Y la persona que vive en esa situación pues ni lo quiere mencionar porque dice no me van a contratar, pero pues tengo que ir yo a las consultas y cuando vean mi expediente clínico, y entonces se torna en algo muy complejo porque no hay esta apertura hacia. Entonces, ¿cuáles son las vulneraciones más grandes? Pues esta estigmatización de la que partimos todos como seres humanos en general, pero más al momento de ser un empleador que busca ser inclusivo y abarcar a todos, y con todos me refiero a incluyendo a las personas con discapacidad. Entonces eso va desde cómo me concibo como una empresa que puede emplear a todas las personas. Ahí es algo que invito a las empresas a replantearse, qué ofrezco yo también para las personas con discapacidad, porque este mundo es de todos. Cierto, muy bien, gracias. Como procuradora de la defensa de las personas con discapacidad del Estado, ¿cuál es la misión principal de responsabilidad que tiene esta Procuraduría? Claro, bueno, desde la Procuraduría llevamos a cabo diferentes funciones. Los voy a dividir en 3 o 4 las principales y de ahí compartirles nuestros retos más grandes. Nosotros nacemos hace 14 años para atender todos los reportes de maltrato a personas con discapacidad en el Estado. Entonces, y con esto invito a la sociedad en general, a las empresas y a cualquier que considere que haya una persona con discapacidad que pudiera ser víctima de maltrato. Las empresas, incluso sé que aquí tienes un auditorio, Saúl, que es escuchado por empresarios, por personas de negocios, en sus lugares de trabajo. Si ustedes detectan que hay una persona con discapacidad que pudiera ser víctima de algún tipo de maltrato por parte de su familia, que es una persona que no tiene el apoyo de sus cercanos y demás, repórtenoslo. Los reportes pueden ser anónimos. Les dejo nuestros teléfonos 81 20 33 11 90 y 91. Nosotros estamos ubicados dentro del CRE, que es el Centro de Rehabilitación y Educación Especial del DIF Nuevo León, en Lázaro Cárdenas, Monterrey, Valle de las Brisas, 3701. Ahí estamos ubicados y también pueden acudir personalmente, pero igual en el teléfono que les comenté de forma anónima, levantar el reporte y referirnos, está esta persona con discapacidad que considero que no está siendo apoyado por sus familiares o que sufre algún tipo de maltrato psicológico, físico, negligencia, riesgo, explotación sexual, cualquier tipo de maltrato, es importante que nos lo reporten. Gracias a esos reportes nosotros asignamos equipos para que acudan, realicen la evaluación y hagamos todo lo posible por proteger a la persona y restituir sus derechos si es que ya fueron vulnerados. De ahí dar vista a las autoridades competentes y de ahí vemos que se constituya o haya probabilidades de que se constituya un delito, y en general encargarnos de procurar a las personas con discapacidad más vulnerables en todo el Estado. Esa es nuestra principal función. Después, afortunadamente, Saúl, vamos avanzando en estos temas. Ya no solamente es como atiende los reportes de maltrato, ya migramos a otras situaciones que también son progresistas y que me da gusto compartirlas. Ahora también, yo te diría que es la demanda de trabajo más grande que tenemos, los juzgados, todos los juzgados, fiscalía y todas las dependencias de gobierno donde una persona con discapacidad forme parte de ese procedimiento, nos dan vista para que nosotros estemos ahí y nos aseguremos. Vamos a imaginarnos un juicio de divorcio donde quien se va a divorciar, una de las partes es una persona con discapacidad. Nosotros nos dan vista para que estemos ahí y nos aseguremos de que no haya discriminación, ni por parte de la autoridad, ni por parte de los abogados, ni por parte del Ministerio Público, por parte de ninguno de los intervinientes, y que la persona con discapacidad se encuentre en un plano de igualdad en relación a todas las demás partes del proceso. Esa es nuestra función ante cualquier ente de gobierno, juzgados, fiscalía, etcétera. Y eso sí es una gran demanda de trabajo. La verdad es que sí estamos muy rebasados, pero nos da gusto que nos demanden esa labor, porque eso nos habla de la conciencia que tienen las autoridades de ser imparciales y de ser realmente respetuosos de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Entonces, esa es la segunda de nuestras funciones más grandes. Y también, desafortunadamente, cuando abordamos los casos de maltrato, Saúl, y que no es posible reintegrar a la persona con su familia
con ningún familiar, pues estas personas terminan encontrándose bajo nuestra responsabilidad. Y actualmente tenemos aproximadamente 90 personas con discapacidad que dependen completamente de nosotros. Son personas que... Vaya, sí, es una labor titánica porque, a ver, el que ellos tengan acceso a una vida digna depende de lo que hagamos o no hagamos. Entonces es una responsabilidad muy grande. Ellos habitan en estancias residenciales especializadas para las necesidades que cada uno tiene. Y nosotros nos aseguramos de estar constantemente dando seguimiento para ver que ellos estén bien, que estén lo mejor atendidos posible. Y pues bueno, brindamos asesorías legales, sociales y psicológicas a toda la comunidad, no nada más a las personas con discapacidad y sus familiares, sino a toda la comunidad. Eso pues estamos a sus órdenes. Nuestros servicios por supuesto son gratuitos y están al servicio de cualquier persona que acuda a solicitarlos. Y los retos más grandes que tenemos, pues bueno, precisamente es pues que es una gran labor en todos estos ámbitos que les decimos, que a lo mejor pues somos poquitos, pero lo hacemos con mucho corazón, con mucha entrega, con un sentido humanista que es el que siempre nos tiene que caracterizar, y se lo comparto a mis colaboradores siempre, con la empatía que nos requieren las personas todo el tiempo. Nuestro desafío más grande, el mismo sistema. El mismo sistema que involucra a la sociedad, que involucra a los entes de gobierno, que involucra a todos los que estamos aquí para hacer valer los derechos de las personas con discapacidad, porque sí estamos... pues contracorriente de entrada, desde saber que es un grupo de población que ha sido históricamente vulnerado y que apenas vamos ahí poco a poco haciendo valer sus derechos ante las instancias que se requieren. Entonces ese es nuestro reto más grande, el mismo sistema. Muy bien, gracias. ¿Cómo definiríamos a una persona con discapacidad? Legalmente o de forma... Sí, de hecho, legalmente la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, qué bueno que lo preguntas, Saúl, porque es algo que asumimos muchas veces, que la persona con discapacidad es una persona enferma. Eso es lo que muchos consideran. La Convención nos invita a que reformulemos y que entendamos que una persona con discapacidad, esto lo dice la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, una convención que México ratificó en el 2008, y que nos obliga a todos a tener esta concepción de personas con discapacidad al ser mexicanos, ¿no? Y conscientes de este compromiso. Una persona con discapacidad es una persona que presenta a largo plazo deficiencias a nivel intelectual, mental, sensorial o físico, pero esto siempre y cuando al interactuar con el entorno y con todo lo que implica, no sé, las estructuras sociales y demás, nos encontremos en una deficiencia. Cuando esta persona que presenta deficiencias a estos 4 niveles que les menciono, sensorial, físico y demás, tiene interacción con la sociedad y se le generan barreras, ahí es donde se da la discapacidad. Por eso es que hablamos de que una persona con discapacidad no lo es por existir, sino al convivir con el entorno que le genera barreras. Siempre les digo, la discapacidad no vive en la persona no se mueve y va a ir la discapacidad, no, la discapacidad se genera al interactuar con el entorno que me va generando barreras. Es esta persona sorda, por ejemplo, que intenta comunicarse, pero pues no va a poder porque entonces nadie hablamos lengua de señas mexicana, nadie sabemos o somos los menos, y entonces ahí está una barrera estructural que le va a impedir siempre estar en comunicación, ¿no? Y que no contamos a lo mejor con sistemas que estén en cualquier lugar donde pueda haber un intérprete de lengua de señas o una computadora que tenga una inteligencia artificial que esté ahí para hacerte esta interpretación de la lengua de señas y demás. Entonces, esas son las barreras estructurales con las que se topan las personas con discapacidad, y que ahí es donde se genera la discapacidad, ¿sí? Ante estas barreras que generamos incluso nosotros mismos a veces sin quererlo hacer. Bien. Gracias. ¿Y estamos avanzando como sociedad hacia una verdadera inclusión, o aún nos falta mucho por recorrer? ¿Qué opinas en eso? Si estuviera aquí una persona con discapacidad te diría, no estamos avanzando, nos falta mucho. Bueno, tal vez, no todos piensan igual, pero sí tengo que ser muy puntual desde lo que es histórico. Y hace siglos estábamos en un modelo de la presidencia. Ha habido 3 modelos que imperan en cómo se ha abordado o atendido o visibilizado la discapacidad. Son 3 modelos. El primero fue el modelo de presidencia, después el modelo médico, y actualmente estamos intentando ya migrar formalmente y sustancialmente al modelo social y de derechos humanos.
El primer modelo existente, que era el modelo de prescindencia, su nombre lo dice, ni siquiera me gusta entrar a detalles porque es doloroso incluso hablarlo, pero es real, así fue, sucedió. Este modelo que permitía a los gobiernos prescindir de una persona con discapacidad por precisamente ser una persona con discapacidad. Se consideraba que las personas con discapacidad no iban a abonar a la sociedad y que entonces se podía literal prescindir de ellos. Y era algo que no tenía consecuencias legales bajo ninguna forma, al contrario, era algo que impulsaban los gobiernos, lamentablemente. Después migramos al modelo médico. Y ese modelo es el que ahorita tratamos de dejar atrás, pero definitivamente fue un avance de ese modelo de prescindencia donde podían fácilmente deshacerse de una persona con discapacidad tal cual como lo dice y fríamente este nombre. Y entonces ya migrábamos a la parte que decía, bueno, ¿sabes qué? Ahora ya entendimos que las personas con discapacidad son personas que necesitan que las cuidemos. Ese era el modelo médico. Hay que cuidarlas, hay que protegerlas, hay que hablar por ellos, porque si no, ¿quién va a hablar por ellos? Ese es el modelo médico. El modelo que era sobreprotector, sobreasistencialista, que siempre se sustituía en la voluntad de las personas porque las veía, de las personas con discapacidad, porque las veía como alguien que eternamente necesitaba a alguien que los cuidara y que hablara por ellos. Y sí hay personas que necesitan eso, pero el problema es generalizar la perspectiva de la discapacidad en esto. Hay muchas personas con discapacidad que pueden expresar su voluntad y que tenemos que respetar eso, ¿no? Y es lo que precisamente ahora nos invita la Convención, y la Suprema Corte de los Derechos de Personas con Discapacidad nos dice, tú tienes que migrar a este modelo social y de derechos humanos que reconoce a la persona con discapacidad como una persona, con los mismos derechos y obligaciones que todos, y con su capacidad jurídica, con su autonomía, y que habrá ocasiones donde va a requerir apoyos y para eso se le va a designar a través de un procedimiento judicial y de una evaluación y no nada más porque alguien llega y quiere hablar por esta persona, ¿no? Entonces es este sistema que busca ahora ser respetuoso de todos los derechos de las personas con discapacidad, en especial de su capacidad jurídica, de su autonomía y de esa dignidad humana que viene junto con estos más derechos humanos. Muy bien, gracias. ¿Qué acciones concretas pueden realizar las empresas para generar oportunidades reales con las personas con discapacidad? Con discapacidad, sí. Bueno, concretamente yo los invitaría de entrada a que se acerquen a la bolsa inclusiva. Esto es una acción concreta y muy simple. Que se acerquen a la bolsa inclusiva, que es la que maneja la Subdirección de Inclusión del Sistema DIF Nuevo León. La verdad es que es excelente el trabajo que han hecho ellos y cuentan con una bolsa de trabajo de estas empresas que han tenido esa intención de realmente incluir a las personas con discapacidad como se debe, como un trabajador más, como un trabajador con los mismos derechos, con las mismas obligaciones también, y realizando y siendo con esta apertura de los ajustes razonables que se requieren para poder emplear a una persona con discapacidad. En esta subdirección de inclusión se realizan pruebas que se llaman pruebas VALPAR. Estas pruebas consisten en identificar las habilidades que tiene una persona con discapacidad para entonces colocarlas en los perfiles de las vacantes que tienen estas empresas que están dadas de alta en esa bolsa de trabajo. Y la verdad es que desde lo que es la población de personas con discapacidad, yo les quiero decir gracias a las empresas que forman parte de esta bolsa de trabajo. Gracias porque ustedes son una esperanza de cambio para todas las personas con discapacidad. Ellos mismos nos lo externan y lo agradecen, y precisamente el departamento de esta subdirección de inclusión no se encarga nada más de cumplir con cuotas para contratación. Ellos dan seguimiento puntual para asegurarnos de que la persona con discapacidad permanezca en ese puesto y que tenga precisamente ese trato inclusivo, no nada más por parte de quien la contrató, sino de todos los demás compañeros en ese trabajo. Que si llegara la persona a renunciar o si llegara a quedarse sin ese trabajo, no tenga nada que ver con temas de discapacidad, ¿sí? Sino como cualquier situación laboral que nos pudiera pasar a cualquiera. Entonces es buscar sostener estas redes, este trabajo para las personas con discapacidad desde esta visión de las empresas inclusivas, ¿no? Entonces, puntualmente a eso los invito. Es algo que pues no les va a generar costos, al contrario, seguramente van a tener beneficios fiscales. Yo sé que muchas empresas lo hacen por eso. Ojalá que dejemos de verlo de esa forma y ojalá que pronto empecemos a verlo como una ganancia real, porque entendamos que las personas con discapacidad tienen mucho que aportarnos. Solamente es cuestión de abrir nuestra perspectiva y darle oportunidad a quienes históricamente se les han negado esas oportunidades. Cierto. Bien. Gracias.
¿Existe algún caso o experiencia que te haya marcado profundamente en tu vida profesional, que refleje la importancia de esta labor? Hay muchas, Saúl, pero hay una que recientemente tengo mucho en mente y que sí les quisiera compartir. Voy a decir su nombre de pila nada más. Él se llama Ismael y él se encontró bajo nuestra responsabilidad por muchos años como persona con discapacidad intelectual. Y es impresionante todo lo que él pudo desarrollar, y gracias a las estancias y a las residencias con las que trabajamos, él desarrolló habilidades que le permitieron llegar a su punto más alto de autosuficiencia. ¿Con esto a qué me refiero, Saúl? Son centros de atención integral que van contigo como persona con discapacidad en cada uno de tus avances. Por ejemplo, primero te genero habilidades emocionales, habilidades de autosuficiencia internas, pero después en el exterior. Te acompaño a tu primera entrevista de trabajo, te acompaño a que sepas contar cuánto le tienes que pagar al señor del camión en el que te vas a subir y cuánto te tiene que dar de cambio. ¿Cuál es la ruta que tienes que tomar? ¿En dónde te tienes que posicionar para poderla tomar? ¿En quién puedes confiar? ¿En quién no? En la discapacidad intelectual hay altos riesgos de manipulación hacia la persona con discapacidad. Sí. Y también difícil comprensión ante situaciones complejas de nuestro mismo entorno. Entonces, por eso esa capacitación y constante para las personas y acompañamiento, porque pues precisamente el vivir de forma autónoma en una sociedad implica cuidarte de esos riesgos, ¿no? Entonces, los cuidadores te acompaño para que tú sepas todo esto, el cambio que te va a dar el chofer del camión, dónde tienes que tomar el camión, dónde te vas a bajar, cómo tienes que desarrollarte desde tus entrevistas de trabajo, en tu primer día de trabajo con tus compañeros del trabajo, porque es importante que cumplas con la puntualidad en tu trabajo, porque es importante que atiendas a las indicaciones de tus superiores, que respetes a tus pares. Todo eso es algo que se les ha educado a través de estos centros de atención integral, a estas estancias residenciales que han brindado ese apoyo. Y este caso de Ismael para mí fue algo increíble, porque Ismael no solamente fue dado de alta, lo dan de alta, la verdad es un caso de mucho éxito, pero él se incluye de nuevo a la sociedad porque ya se le da de alta y entonces se le considera como una persona autosuficiente, sin necesidad de apoyos, y que si los necesita sabe que estamos ahí, tal cual es así, que ha estado en comunicación constante con nosotros y lo agradecemos. Pero ahora él no nada más se hace cargo de él mismo, sino que también tiene una hermana menor que él, y él es esa fuente de apoyo, el más grande para su hermana. Su hermana tiene 18, 19 años, ya es mayor de edad, pero lamentablemente ellos no tuvieron estos papás que pudieron fungir como sus redes de apoyo. Y él ahora funge como esa red de apoyo más importante para su hermana menor. Entonces Ismael, siendo una persona con discapacidad que requirió por años de nuestro apoyo, llegó a un punto de autosuficiencia que le permitió ahora no solamente hacerse cargo de su propia vida, sino también de ser el apoyo más grande que tiene su hermana. Y lo está haciendo excelente. Así es que pues ese es un ejemplo de muchos casos más que tenemos, que son casos de orgullo y que son casos que nos hacen todos los días pues ver la importancia que implica nuestra labor en esto. Entonces, pues sí, el equipo, porque yo aquí estoy dando la cara, pero tengo un equipo atrás que son los que hacen posible esto todos los días. Qué bien. Gracias. Lorena, ¿qué factores observas que están afectando más la salud emocional de las personas en la actualidad? Sí, es un tema multifactorial, Saúl, y esto te lo comparto por lo que hablamos desde las múltiples comisiones en las que nos toca participar. Desde la Procuraduría estamos en muchas comisiones relacionadas con salud mental, adicciones, en general con temas de salud, pero sí es un tema que tiene muchas aristas. Vemos normalmente muchos temas desde la pandemia surgieron muchas situaciones que antes había como esa cuestión de ansiedad y depresión, pero que al salir a convivir con el entorno social y demás, y con nuestro trabajo, los compañeros, se aminoraban, porque el contacto social para un ser humano es básico. Entonces, cuando llega esta parte de la pandemia, se detonaron muchos casos de personas que pues sí presentaban estos diagnósticos de ansiedad, de depresión, pero en grados controlados, y con la pandemia se detonaron al punto de ya generar una discapacidad grave y profunda. Entonces, la pandemia sí fue un detonante muy importante. También este mundo en el que todo acelerado implica a veces despersonalizarnos, olvidarnos de las necesidades que tenemos como seres humanos por cumplir con exigencias sociales.
Y sin lugar a duda el tema de las redes, el tema de todas estas cuestiones tecnológicas que nos hacen también alejarnos de este contacto social y adentrarnos a un mundo, este metaverso que es tan inmenso y que nos aleja del contacto social. Para que esta estabilidad emocional exista y permanezca y nos dé esta paz en nuestro día a día, es necesario el contacto social, y cada vez nos alejamos más por estar metidos en temas de redes y en temas de todo lo que implica esta tecnología ahora, que cada vez avanza más y cada vez... Entonces sí es un tema, también el tema del abuso de sustancias, sin lugar a dudas, porque hay un diagnóstico, por ejemplo, de ansiedad y de depresión, que mezclamos con abuso de sustancias, se detonan situaciones graves, hasta intentos de suicidios o de ya discapacidad per se, que implica que ya la persona va a requerir apoyos, que ya la persona va a requerir incluso un tratamiento complejo y constante. Entonces, pues sí es multifactorial y necesitamos, yo siempre les digo a todos, esto es el derecho a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado. Y este autocuidado recae en nosotros. Tenemos que hacernos responsables de cuidar nuestra salud mental desde el ejercicio, desde el entorno sano, desde la convivencia sana y desde la plena conciencia de que si yo veo algo distinto en mí, algo que está haciendo, oye, esto yo no lo hacía porque ahora estoy reaccionando de esta forma, vamos a atendernos, vamos a entrar con el psicólogo y él nos va a canalizar con quien sea el médico más oportuno para esto. Si ya necesitas una intervención psiquiátrica, no pasa nada. ¿Cuál es la diferencia? El psiquiatra ya puede tal vez recetarnos algún fármaco que nos va a ayudar y no tiene por qué ser esto definitivo. A veces es necesario y ya mezclado con actividad física, con un entorno pues ya que no sea hostil, porque los entornos hostiles no ayudan para nada. Entonces, con una serie de situaciones que vayamos acomodando, esto puede ser pasajero, ¿verdad? Pero también implica mucho que lo hagamos a tiempo y que estemos conscientes que no todo lo podemos solucionar nosotros solos, ¿verdad? Igual con nuestros familiares. Si vemos un cambio de conducta, nadie mejor que nosotros conoce a nuestros hijos, a nuestros papás, a nuestros hermanos. Ni siquiera el médico con el que lleguemos lo va a conocer y lo va a detectar tanto como nosotros podríamos. Esto implica estar atentos a los cambios de personalidad y de conducta de nuestros cercanos. Oye, mi mamá nunca reaccionaba así, mi hermana nunca reaccionaba así, porque ahora la veo que todo el tiempo está como temblando, que se está agarrando las manos, que está disperso, que no pone atención, que tiene ciertas muletillas, que se enfoca en algo, incluso sus ojos los veo dilatados, o sea, conductas que nosotros, que somos los que más conocemos a nuestros familiares, vemos distintas. Vamos con un especialista. Es entender que no somos nosotros siempre, y no tenemos por qué ser capaces de solucionar todo desde la autonomía, que necesitamos de profesionistas que nos ayuden a salir de esto. Sí, o sea, yo te diría, Saúl, que lo primero es aceptar que no siempre tenemos que poder solos y que a veces vamos a ocupar del apoyo de nuestros familiares o de los especialistas para sacar esto adelante. Muy bien. Gracias, Lorena. ¿Qué mensaje le darías a una persona que hoy atraviesa una crisis emocional, que pues siente que ha perdido la esperanza? Sí, en los temas del suicidio, porque nos toca estar también, Saúl, en la Comisión de Atención y Prevención a las Conductas de Suicidalidad del Consejo de Salud Mental del Estado. Es muy lamentable las cifras, y las cifras no se detienen en adultos. Ya estamos hablando de niños también que intentan suicidarse. Los niños lo ven así, Saúl. Imagínate el juego de Nintendo que te dice que tienes 3 vidas y entonces, híjole, ya me siento como muy cansado. Cuando ya está parpadeando el monito que ya se le está acabando la vida, los niños así lo ven. Ya estoy muy cansado, ya esta vida ya como que está muy débil, mejor me aviento para que ya se acabe esa vida y empiezo al 100% en la siguiente vida que tengo de 3. Los niños piensan, o sea, ni siquiera hay esta comprensión de que después de la vida ya no viene otra vida, como en el Nintendo, ¿no? Cierto. Los niños lo ven como, bueno, pues ya mejor, mira, acabamos con esto que nos está generando angustia y pues ya empezamos al 100. Es esta no comprensión de lo que implica el suicidio, y es importante mencionarlo como tal. Lo que no se dice no existe, y esto existe, y es un problema muy complejo de nuestra sociedad, primero porque no se hablaba de esto. Ahora ya estamos empezando a verbalizarlo, a utilizar la palabra suicidio, porque esa es la palabra que se tiene que utilizar y la que se reconoce desde la OMS. Y
Y la esperanza o la desesperanza es el último factor que ya se tiene en investigaciones detectado como el que al final detona esta intención de quitarnos la vida o la intención del suicidio, las conductas suicidas, porque ante la desesperanza es ya perder toda posibilidad de que algo pueda cambiar. Es esa visión del túnel que te dice ya no hay nada más. O sea, ya no hay nada más que esto que estoy viendo en el túnel, ya no volteo a ver al lado nada más. Y yo solo quiero decir algo en este mensaje, Saúl. Trabajamos mucho con familias que después de eso, cuando una persona se suicida, esto impacta a 130, no quiero equivocarme en el número, pero son más de 100 personas a las que esto impacta. Impacta desde el sentido de la culpa en los familiares y es importante que sepan que al día de hoy no se ha podido detectar cuáles son las causas. O sea, no es posible en muchas medidas prevenir el suicidio. Hay muchas cosas que podemos hacer, pero siempre es esta culpa de las personas de yo no lo vi, yo no hice nada. Y a veces, aunque lo veas, es muy complejo saber qué hacer. Claro. Aún y los especialistas, es muy complejo. Ningún intento o ningún caso que veamos de posible intento suicida es una forma de manipulación, porque muchas veces me está manipulando, no lo va a hacer. No, nunca debemos de tomarlo así. Siempre tenemos que poner atención en estas situaciones, apoyarnos de especialistas y entender que cuando llegue el punto de la desesperanza ya pasaron por puntos anteriores que desafortunadamente tal vez no tuvieron la compañía que tenían o no supieron cómo hacerlo, y aún así, créanme, a veces es complejo. O sea, la parte de la culpa es con la que más se trabaja o trabajamos con las familias, porque sí se da mucho. Vamos a trabajar todos juntos. Es el reto más grande que yo te podría decir que en temas de salud mental tiene nuestra sociedad y nuestro sistema de salud y en general el gobierno, porque no puedes alcanzar a ver cuándo va a venir siempre. Entonces, y aún cuando lo veas es difícil accionar en la forma en la que debes, porque las personas lo hacen cuando menos te lo esperas. Entonces, pues yo lo que les diría es no vivamos esto solos, hagámoslos en compañía de quienes son nuestras redes de apoyo más importantes, nuestros familiares más cercanos, y para los familiares decirles que estamos nosotros también ahí a la orden y a la disposición. La Secretaría de Salud también desde la línea Vida, que tienen activado hablar al 070, al 911 también cuando estén en una emergencia. 911 en especial, no quedarnos nada más como aquí estoy yo y me quedo contigo porque yo te quiero, sé que no vas a hacer nada. No, esto no es una intención pensada en la persona. O sea, está rodeado de muchos factores que nosotros no podemos entender ni comprender ni tampoco controlar. Entonces, pues yo les diría que siempre se apoyen de quienes más pueden apoyar, que en este caso son los especialistas, y hablen al 911 cuando hay una situación así. Muy bien, gracias. Ahora cuéntanos, ¿qué son los métodos alternativos de solución de controversias y cultura de paz? Claro que sí. Bueno, me enfoco en los métodos. Primero, la cultura de paz precisamente es la que deriva de utilizar estos mecanismos alternativos. Los mecanismos son estas vías alternas que tenemos a la justicia ordinaria. La justicia ordinaria, ¿cuál es? Pues los juicios eternos, que ya conocemos todos, que son tan duraderos y que son tan estresantes y que nos cuestan económicamente tanto, y que pues al final de cuentas no contribuyen a nada a la cultura de la paz, porque siempre son generadores de conflictos más allá de los que ya hay, y no porque sea lo que se pretende, sino porque, a ver, a nadie nos gusta que nos demanden. Entonces, aunque yo pueda entender que una persona recae en una demanda porque lo requiere para ejercer un derecho, por más que yo entienda eso, si a mí me demandan, no lo voy a tomar de la mejor manera. Entonces, ¿por qué hablamos de que los mecanismos alternativos son esta solución adicional o de forma distinta a la justicia ordinaria o como siempre la hemos conocido? Porque nos permite tener muchos beneficios. Nos permite, de entrada, tener una justicia mucho más rápida, ¿sí? Algo que tal vez nos hubiéramos tardado 1 año, 2 años o hasta 10, porque hay juicios que son tan largos. 10 es un decir, pueden ser más años. Wow. Sí, de verdad, los juicios pueden tardar años y años, y a través de los mecanismos alternativos tenemos opciones para solucionarlos en 1 día, en 2 días, en 3 días, en 1 semana, tanto como las partes decidan, para llegar a un acuerdo, firmarlo formalmente y después
sancionarlo a través de una autoridad. ¿Qué quiere decir? Que va a tener la misma efectividad o el mismo valor que si tuviéramos una sentencia, pero en algo que nos costó una semana. Entonces es mucho más rápida. También nos permite a nosotros tener el control de eso, ¿no? Nos permite controlarlo porque las partes involucradas somos los que vamos a decidir y no lo va a decidir una autoridad judicial o un tercero. Entonces, por eso es algo muy bueno, porque al final la autoridad judicial dice, si ustedes dos no se ponen de acuerdo, yo voy a decidir por ustedes. Sí. Y aquí lo que está haciendo los mecanismos alternativos es permitirnos a las partes que están en el conflicto o en la controversia buscar la mejor solución. Híjole, mira, yo no quería esto, pero bueno, acepto esto con la negociación de que tú cedas en esto y así yo gano lo que para mí es más importante, tú ganas lo que para ti es más importante y es un ganar-ganar para ambos. Entonces, nosotros decidimos el camino que vamos a llevar. Además de que esto es algo que no te va a costar, ¿sí? O te va a costar mucho menos. Y digo no te va a costar porque existen mecanismos públicos gratuitos para acceder a ellos. O también puede ser a través de los abogados particulares, pero obviamente no va a ser el mismo costo que te va a generar un juicio larguísimo, que aparte, como último punto, te genera mucho estrés, ¿no? El estrés en los procedimientos siempre, digo, yo muchos años litigué en materia familiar y de amparo y siempre les decíamos a las personas, vamos a intentar un convenio. De verdad, los abogados responsables, y esto lo digo también desde la trinchera de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México que me toca presidir en el Estado de Nuevo León, siempre les compartimos que hay que buscar promover la cultura de paz que empieza en nosotros como abogados, porque al final cuando llegan los usuarios, los clientes con nosotros, ellos no saben las opciones y nosotros les planteamos estas opciones como una posible solución, pues claro que siempre van a querer agotarlo, pero nosotros como abogados tenemos la obligación de plantear esas salidas también, ¿no? Y de promoverlas realmente, no nada más, pues te las digo como una opción, pero realmente quiero que llevemos el juicio largo que a mí me va a generar más ingreso. No, hay que aprender a darle la importancia a estos mecanismos alternativos y también es algo que obviamente para los abogados pues va a generar más clientes y clientes contentos porque van a tener una solución de sus problemáticas, de sus controversias en una semana, en un mes, a diferencia de años que pudieron haberse tardado, ¿no? Entonces, por estos 4 temas es mucho más benéfico los mecanismos alternativos por la rapidez, porque las partes mismas llevan a la solución, porque no nos genera el mismo, o sea, un costo de tal naturaleza como los costos ordinarios, y también porque no nos estresamos en la medida en la que nos estresa un juicio ordinario. Cierto. Sí. Muy bien. Ahora, desde tu experiencia, ¿qué habilidades debemos desarrollar para convertirnos en mejores negociadores y constructores de acuerdos? Bueno, tenemos que ser muy imparciales, eso es algo muy importante, ¿verdad? No nos podemos involucrar, no nos podemos involucrar y esto está desde, por ejemplo, hay 4 mecanismos alternativos que quisiera mencionar. Está la negociación, esa es solamente entre las partes, ¿verdad? Ahí no interviene el facilitador de los mecanismos alternativos de solución de conflictos o de controversias. Es entre las partes, encontramos una solución, perfecto, nosotros lo resolvimos. Después viene, cuando ya interviene un facilitador, que es de entrada, por ejemplo, la mediación, la conciliación, y ya después tenemos una más, que es el arbitraje, ahí ya es un poquito distinto, pero en la conciliación yo intervengo como facilitador y eso lo hacemos mucho en la Procuraduría, es gran parte de nuestro trabajo la conciliación y también la mediación. Como conciliador yo solamente voy a buscar que las partes tengan una comunicación fluida. ¿Por qué comunicación fluida? Porque las partes regularmente están en conflicto, es no te quiero ni ver. Aunque tengan la intención de llegar a un acuerdo, estoy tan molesta contigo que no quiero ni hablar contigo. Y si yo no quiero hablar contigo, no te voy a escuchar. Lo que tú me digas, lo voy a escuchar desde el peor enfoque, desde lo más negativo. Esa es la función del conciliador. El conciliador va a buscar que la información fluya de la mejor forma, de la manera más asertiva, para que las partes puedan entenderse en ese conflicto emocional que se encuentran. Más allá de eso, puedan entenderse. Pero el mediador no propone soluciones, ¿ok? Cuando pasamos a la conciliación, ya hay esta proposición de soluciones desde el conciliador. Esa es la diferencia. Ya este facilitador interviene en propuestas de soluciones que muchas veces son necesarias cuando las partes no ven más allá por esta parte interna del conflicto y las emociones, y entonces ahí se ve la necesidad de una propuesta adicional de soluciones por parte del que funge como conciliador. Bien. Y por último tenemos ya el arbitraje. Las partes aceptan someterse
a un tercero que va a fungir como el que va a tomar la decisión final de quién tiene la razón. Y estos regularmente recaen en entes, ¿no? Organismos, por ejemplo, la COESAMED, que es la Comisión Estatal de Arbitraje Médico. Ahí se someten, por ejemplo, no sé, un paciente que se siente o que considera que hubo una negligencia por parte de tal médico, y entonces se someten ellos al arbitraje, y la COESAMED va a ser el órgano de arbitraje que va a decidir quién tiene la razón y si este tiene que pagar a este y demás, ¿no? Entonces, ahí es ya cuando el tercero o el facilitador ya funge también como cierta parte de juzgador, porque van a someterse a lo que él determine. Pero no es lo mismo nunca que llevar un procedimiento judicial largo, eterno, costoso y de mucho desgaste, porque son procedimientos mucho más abreviados. Entonces, pues tiene todos estos beneficios que definitivamente recomendamos en aras de la cultura de la paz, porque al final esto nos va a permitir vivir en armonía o en una mayor armonía, solucionar los conflictos de la mejor forma y pues seguir adelante, ¿no? Como una comunidad en paz, tranquila y en armonía. Muy bien, pues gracias. Lorena, estamos llegando ya al final, ya nos excedimos un poco en el tiempo, pero me gustaría que dejaras algún mensaje a nuestra audiencia sobre la importancia de respetar la dignidad y los derechos de cada persona. Claro que sí. Bueno, pues siempre quiero compartirles esto desde la óptica de lo que yo veo en la Procuraduría, porque es mi día a día. Y les quiero decir esto. Bueno, primero aceptar que estamos en un mundo que es de todos, un mundo que implica incluir a todos. Del 15% a nivel mundial de personas que viven con discapacidad, solamente el 10% nacen con una discapacidad. Esto quiere decir que el 90% lo adquirimos a lo largo de nuestra vida y lo vemos siempre como algo muy lejano, ¿no? Como algo que no nos va a pasar. Pero es algo que muy probablemente todos vamos a vivir, y que esto, desde esta perspectiva, nos hace pues ampliar nuestra visión, ¿no? Y incluir a todos los que tenemos que incluir, que históricamente han sido excluidos en este mundo que tiene que ser de todo y para todos. Y de eso habla la dignidad, ¿no? De entender que no nada más es de los que no tenemos una deficiencia, de los que no tenemos una desigualdad, de los que no tenemos un escalón en desnivel, sino que es de todos, y desde que somos concebidos hasta el último día de nuestras vidas. Entonces, el respeto a la diversidad creo yo que es algo muy importante. Tenemos que hablar de inclusión porque al día de hoy pues es necesario, pero espero yo realmente que un día dejemos de hablar de inclusión y ya solamente hablemos de una convivencia en respeto, con ese entendimiento de lo que es nuestro mundo tan diverso, que creo que es lo más rico de nuestra humanidad, entender que todos somos diversos y que lo respetemos, y así podamos vivir en este mundo con mucha dignidad todos, con la libertad y el respeto a nuestras necesidades en particular, a nuestra perspectiva de vida, y también el entendimiento que implica que lo que es correcto para mí o lo que es bueno para mí no lo es para todos, pero mientras yo respete tus derechos y tú respetes los míos, podemos entonces vivir en un mundo que respete la dignidad para todos. Cierto. Oye, pues gracias, Lorena. Fue muy interesante platicar contigo, nos das mucha enseñanza y ojalá la apliquemos y entendamos mejor a nuestros semejantes y seamos inclusivos, ¿verdad? Gracias, muchas gracias a ti y al auditorio. Estamos a sus órdenes desde la Procuraduría, también desde estos colegios de abogados, que sé que tenemos mucha responsabilidad como abogados en impartir de la forma más humanista la justicia y el acceso a los derechos de las personas. Estamos a sus órdenes y pues muchas gracias por la consideración de tenernos aquí. Gracias a ti, Lorena. Gracias, amigos, amigas, por seguirnos en Hablando de Negocios. Hoy trajimos un tema diferente y creo que nos ilustra mucho y nos da enseñanzas que debemos aplicar y que les agradecería que compartieran para pues llegar a ser mejores ciudadanos, mejores personas y inclusivos además. Que la pasen bien, hasta pronto y gracias.